Within the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Lay my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. Sí. Bueno, bienvenido a la plantinera. No sé si la plantinera que tenemos acá en la facultad es una plantinera de pequeña superficie, en el cual a nosotros como docentes, investigadores, nos sirven para realizar este tipo de clases y también hacer todos los plantines necesarios para nuestras experiencias, ¿no?, que hacemos en la huerta. Como toda plantinera, es fundamental, ¿sí?, para varios cultivos hortícolas. También me gustaría que las menciones vayan surgiendo durante el transcurso de la mañana, como el inicio, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un plantín, en este caso un plantín de acelga, el inicio es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que le ocurre a este plantín, desde que lo sembramos hasta que lo trasplantamos, ¿sí?, va a repercutir en su crecimiento y desarrollo posterior. Entonces, es fundamental que acá dentro de la plantinera se le den todas las condiciones para que este plantín no sufra ningún estrés, ¿sí? Un estrés es algo que repercute en la fisiología del plantín. Puede ser. ¿Cómo? Y rápidamente va a repercutir, obviamente, en su desarrollo y posterior rendimiento. Un estrés puede ser una falta de agua, un insecto, una enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, en esta plantinera, la mano de obra tiene que ser los 365 días del año, hasta 2 o 3 veces por día. ¿Haciendo qué? Preparando las bandejas para su posterior llenado. ¿De qué? De sustrato, ¿sí? El sustrato es el sostén del plantín, del futuro plantín. La siembra, regar, hacer alguna aplicación si es necesario, con algún fungicida o algún insecticida, aplicarle nutriente a estas bandejas de plantines. O sea, hay mucha intensidad de trabajo dentro de una plantinera. Bien, eso desde un punto de vista de la mano de obra y de los recursos son intensivos. ¿Está? Obviamente que esto, antes que esto, todas las especies hortícolas se hacían principalmente de semilla, de siembra directa. Preparamos el suelo y sembramos. A partir de la década del 80 hubo un gran avance en la plasticultura, en el agro, ¿sí? Y no fue indispensable la presencia de bandejas multicelda. De a poquito los productores, estamos hablando a nivel mundial y a nivel nacional, los productores fueron adquiriendo esta tecnología, una tecnología de insumo, fueron adquiriendo esta tecnología porque veían que tenían beneficios. Principalmente, fíjense esta bandeja como está. Todos los plantines están sanos, 288 alvéolos completos, empezaron a tener beneficio.
beneficios de seguridad de un plantín. Ellos ya adquieren un plantín con raíz, principalmente. Este plantín lo trasplantan y adquieren rápidamente un cultivo en producción y obtienen productos. Ese es uno de los beneficios. ¿Está? Entonces, no todas las especies adquirieron esta tecnología. O sea, vamos a ir viendo que, por ejemplo, zanahoria, remolacha, rabanito, zapallo maíz en gran medida, zapallito, sandía, melón, tomate, pimiento y berenjena, podríamos decir que son los principales cultivos que se realizan en bandeja multicelda. ¿Está? Y hay otros cultivos que no. Hoy le nombré zanahoria, rabanito, remolacha. Esos tipos de cultivos no se realizan en bandeja multicelda, sino en siembra directa. No todos los cultivos adquirieron esta tecnología. ¿Está? ¿La zanahoria no? Zanahoria no. Eso porque son de... Principalmente porque no se adaptaron porque son cultivos de raíz. Tiene una explicación. Hoy actualmente, por si no quedó claro, los cultivos que se realizan en bandeja multicelda serían lechuga, acelga, espinaca, tomate, pimiento, berenjena, ¿sí? Y en menor medida las cucurbitáceas y el maíz. ¿Está? Ya lo vamos a retomar en la huerta. ¿Está bien? Obviamente que empezar esta selga con esta bandeja multicelda y empezar esta selga con una siembra directa, hay una diferencia en el costo. ¿Está? Esto tiene un mayor costo. Por ahí Alberto va a reforzar un poquito los costos actuales. Que este costo de esta bandeja, por todos estos beneficios que tiene, de poner el plantín, de entrar en producción rápidamente, de poner un plantín seguro en el suelo y con genética, el costo de esta bandeja se va a diluir rápidamente. Por eso los productores siguen adquiriendo esta tecnología y no la de siembra directa. ¿Bien? Un poco hablando de lo que sigue el Bocha, hablamos de empresas hortícolas o de emprendimientos hortícolas. Cuando un productor comienza con su emprendimiento, lo que necesita es tener varios insumos indispensables para su producción. En este caso el plantín es un insumo que el productor le cuesta mucho hacerlo, lleva mucha dedicación, como dijo Bocha, y ese tiempo el productor no lo quiere perder. Entonces, ¿qué hace? Hoy en día ya hay empresas especializadas en el proveer plantines, con pan de tierra por supuesto, con esta tecnología, que hace que la producción rápidamente se ponga en funcionamiento, el productor no pierda tiempo, compre un plantín de calidad, con el híbrido recomendado o variedad recomendada, y ya como que arranca de cero mucho mejor. Entonces, ser productor de nuestros propios plantines, ya necesitamos más gente, más dedicación, un espacio como este, específicamente para producir plantines. No podemos producir plantines mezclándonos con la producción hortícola, entonces tiene que estar independiente. Y eso hace que, obviamente, el costo de producción sea un poco mayor para el productor, pero como dijo Pablo, está súper ya comprobado que obtener un plantín de calidad como esto y obtener producción casi asegurada con otros acompañantes de la producción, ¿no? Con riego por goteo, con invernadero, con túneles bajos, con una buena capacitación de la gente. O sea, la gente tiene que estar capacitada, tanto el dueño como los empleados y como el emprendedor. El conocimiento tiene que ser continuo. Ustedes no se olviden que estamos en producciones intensivas. Las producciones intensivas cambian todos los días. Nosotros no podemos trabajar de lunes a viernes, cerrar el invernadero y volver el lunes como si fuera una oficina. No es así. Esto es todos los días. Y todos los días pueden pasar cosas diferentes. Y más adentro de un plantinero. Que tenemos que manejar la humedad relativa, que tenemos que manejar la temperatura, que tenemos que manejar el riego
y que la persona que está a cargo de un plantinero tiene que estar 24/7 específicamente pendientes de cómo está este plantín. ¿Por qué? Porque nosotros somos los garantes que al productor le llegue un plantín con buena calidad. Al productor no le importa si trabajamos sábado, domingo o feriado. Él quiere el productor en la puerta de su negocio, el plantín listo. Y todo eso lleva una responsabilidad muy grande y una dedicación muy grande. Entonces, hablando de lo que les dijo Oscar, de emprender, porque también tranquilamente ustedes pueden hacer un negocio de plantines. Entonces, pero con ventaja y desventaja, como toda actividad. Eso es un poco lo que les queremos transmitir. Y hablando de costos, hoy una bandejita de lechuga al productor le cuesta, podemos decir, entre un valor y otro, porque ¿qué pasa? Si yo produzco plantines en pico en el CEDET, el productor de pico no va a tener el costo de flete. Pero si yo ese plantín lo mando a Santa Rosa, Victorica, Alban Toro o América, tiene que agregar el costo del flete. Entonces, al productor de América le va a salir un poquito más caro el plantín puesto en su lugar que al productor de donde sea origen el plantinero. Entonces, para que ustedes tengan idea del valor, una bandeja de esta hoy está entre 6 y 7 mil pesos por bandeja. Si hablamos de una selga híbrida como esa, puede estar en 9 mil pesos, porque la semilla híbrida es mucho más cara que una variedad, entonces estamos en 9 mil pesos. Y como lo decía Pablo, una bandejita de tomate, pimiento, berenjena, en su momento no es el momento ahora de trasplantar tomate, ya lo van a ver, pero en junio, julio ya empezamos a producir tomate en plantineros calefaccionados para que tengamos plantines en septiembre y el productor pueda llegar a trasplantar sin ningún problema de que el frío de septiembre o fin de agosto lo mate el plantín. Estamos hablando de una bandeja, puede estar entre 70 y 80 mil pesos la bandeja. O sea, imagínense que esa planta la tenemos que cuidar, que tenga buen fin, porque hoy en día los costos directos, en este caso, son muy importantes. ¿Le quedó claro más o menos lo que hablamos? Sí, sí, sí. Cuando Alberto hace referencia al costo de la bandeja, estamos hablando de bandeja de 288 plantines, en este caso en lechuga y en acelga, y en tomate de 128, 162, o sea, el tomate requiere una capacidad radicular que se desarrolle de otra manera y por eso no usamos este tipo de bandejitas que pueden hacer que el desarrollo radicular sea menor y por lo tanto el trasplante sea más dificultoso. Hoy ya se usan en los plantineros comerciales de Rosario, Buenos Aires, Mendoza, bandejitas mucho más chicas que estas, de 325 celdas. O sea, el plantín sale mucho más rápido, tiene más rotación el plantinero y el negocio es más rentable. y mayor número porque la bandeja tiene el mismo área, cambia el alvéolo, Claro. mayor número de plantines por superficie de plantinero. Producimos más plantines por año, entregamos más plantines por año, el productor lleva menos bandejas y tiene más plantines, o sea, hay varias ventajas. Menos mesada. Menos gasto de sustrato. Menos gasto de sustrato, claro, porque es la misma la superficie. Para cerrar esta primera parte, comentarles de que los plantines que están llegando a los productores locales hoy en Santa Rosa actual vienen de Pico, de CEDET, como mencionó Alberto, vienen de Río Cuarto y vienen de Buenos Aires. O sea, ¿qué le estoy queriendo decir? Que entre Santa Rosa y Tuay no tenemos plantineras. ¿Bien? Actualmente. ¿Alguna pregunta? ¿Hablamos muy rápido? ¿Mucha información? ¿Qué era lo que valía 70.000, 80.000 pesos? Pues la misma bandeja de tomate, pimiento, berenjena híbrido que se puede hacer en este caso, junio, julio del 2025. Yo te digo valores del año pasado. En dólares, como se hacen los costos por ahí en dólares hoy para que estén más estabilizados, puede salir un poquito más. Depende mucho del híbrido que elijamos. Hoy, por ejemplo, una semilla de tomate, un tomate híbrido, 1000 semillas que vienen en un sobrecito, nos puede llegar a costar 200, 300 mil pesos cada sobre, de 1000 semillas. Entonces, hay productores que eligen híbridos mucho más caros, hay productores que eligen híbridos más baratos, pero en general podemos estar hablando de eso. Eso tiene que ir adosado al costo de producción de tomate para ver si
después a fin del cultivo, ¿es rentable o no? Porque de eso se trata la actividad, ¿no? Comprobar si uno hace las cosas o cultivos rentables, menos rentables, combinar cultivos para que la ecuación final sea buena. Eso en horticultura pasa, o sea, podemos hacer lechuga, selga en invierno, otoño-invierno, hacemos tomate, pimiento y berenjena en verano, pero siempre combinando, para que el número final del año, al productor, al emprendedor, al empresario, le dé positivo, ¿no? Con el sistema de iniciación hicimos referencia hoy a semilla, y hicimos referencia a que hay especies que no se pueden hacer de bandeja multicelda, por todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Lo que habitualmente se hacen los productores, tanto a nivel local y algunos a nivel nacional, siembran a chorrillo o a golpe, ¿sí? Con herramientas manuales. Una de ellas es el asadín de mano, donde una vez preparado el suelo y una vez colocado el riego por goteo, que es la cinta, a ambos lados de la cinta hacen un pequeño surquito, tanto con una herramienta de mano como con un palito, hacen un pequeño surquito a profundidad adecuada según la especie, y agarran un paquete de semilla y colocan a chorrillo a lo largo del surquito las semillas. ¿Está? Eso es muy habitual verlo y funciona, ¿sí? Y vamos a ver si al finalizar la clase hacemos una siembra de espinaca de esa forma. ¿Bien? Pero últimamente están ingresando al país sembradoras manuales como la que ustedes están viendo acá, sembradoras manuales, en el cual esta actividad, la actividad de siembra la hacemos con mayor eficiencia. O sea, vamos a estar sembrando a profundidad, vamos a estar sembrando varias hileras a la vez en una sola pasada. Por lo tanto, en menor tiempo. ¿Está bien? Obviamente que esto influye en el costo de nuestra producción. Esta es una sembradora de grano fino, esta es una sembradora de grano grueso, es decir, con esta sembradora vamos a sembrar zapallo, maíz, sandía, poroto, haba, ¿sí? Todas aquellas especies que tienen semilla grande con esta sembradora. Y a cierta distancia, más distanciado en la línea de cultivo. Menor densidad. Menor densidad de siembra. A menores densidades de siembra. Muy bien. A menores densidades de siembra estamos hablando de una planta por metro cuadrado a 4 o 5, en el caso del maíz, por metro cuadrado. ¿Está? A menor densidad de plantas por superficie, y a su vez coloca el fertilizante, en este caso. Tiene un costo esta sembradora, hoy actualmente, para inicio del 2025, esta sembradora vale 500.000 pesos. Este otro tipo de sembradora es de grano fino, ¿sí? Semillas de pequeño tamaño. Y acá tenemos el ejemplo con la espinaca. Fíjense. A ver, Albertito le va a mostrar, ¿no? Sí, ¿cómo? Comparemos una semilla, en este caso de espinaca, versus una semilla de zapallito. Fíjense el tamaño de la de zapallito, que alguna vez lo han visto, o la de zapallo, o la sandía y melón, son totalmente diferentes. Y la de espinaca dentro de la de grano fino es chiquita, hay mucho más de menor tamaño. Eso es híbrido, ¿no? Este es un híbrido. ¿Está? Las de grano fino, como mencionamos hoy, como estuvimos haciendo el lunes acá en la facultad,
sembramos zanahoria, podemos sembrar espinaca, perejil, podemos sembrar perejil, achicoria, rúcula, ¿sí? ¿Por qué no se puede sembrar acelga? ¿Se puede sembrar lechuga? Sí, se puede sembrar, pero como vimos anteriormente, el sistema de iniciación en bandeja multicelda con esos cultivos anda por excelencia. Bien, el costo de esta sembradora para inicio del año es de 800.000 pesos. Ahora bien, nosotros nos tenemos que preguntar cuánto dura, esto tiene una vida útil esta sembradora. ¿Cuánto creen ustedes que nos va a durar a nosotros en la facultad estas dos sembradoras? ¿De qué dependerá? El uso. La cantidad de Del uso, cuidado. del mantenimiento, del cuidado, del operario principalmente va a depender. Bien. En zonas montañosas, estas sembradoras no llegan a los 2 años, se rompen. Zona montañosa, por más que preparemos el suelo, siempre hay tosca en superficie, se rompen. Nosotros, en nuestro suelo, tenemos la particularidad de ser suelo franco-arenoso, franco-arenoso. Por lo tanto, estas sembradoras no van a tener esa complicación de rotura mucho más rápido, ¿no? Por lo tanto, la vida útil va a ser un poquito más prolongada. Nosotros le calculamos que la vida útil de esta sembradora va a andar en los 5 años. ¿Bien? Por lo tanto, la amortización de las mismas va a ser el costo dividido ¿qué? Dividido el tiempo, sí. En este caso, dividido los años. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Profe, no sé si lo hice en la primera clase. ¿La huerta de acá lo que se cosecha se comercializa o se dona? No sé. Muy bien. Una parte sí, una parte sí. Bueno, ahí le vamos a comentar que estamos desde mitad del año pasado, la facultad está dentro de un programa de alimento en el cual uno de los sectores de la facultad es la huerta. ¿Sí? Nosotros venimos trabajando hace 6 meses, no solamente haciendo investigaciones, sino que también generando estos productos, esta producción que va cada 15 días al comedor universitario que está en el centro, ¿sí? En la calle Palucho. De esa forma se genera recurso económico en el sector, ¿sí? Nos ingresa un dinero como para todos los insumos necesarios en la producción hortícola. Desde semilla, desde cinta de goteo, desde una simple canilla, invernaderos, estructuras para invernaderos, polietileno, media sombra. Ahora lo vamos a ir viendo en el transcurso de la mañana. Así que bueno, esperamos seguir sobre esta vía en el cual seguir trabajando, aportando al programa de alimentos. Tractorcito No, va a ser hectárea. en una huerta de pequeña superficie, un productor que tiene invernadero. Este sería la herramienta mecanizada que se llama motocultivador. Tiene un motor a combustión, tiene ruedas que tracciona y tiene las cuchillas. No sé si lo alcanzan a visualizar. Obviamente, si ese productor de menos de 1 hectárea pasa a ser un productor de 50, 60 hectáreas, Esto ya no sirve. obviamente que va a recurrir al tractor y a los implementos agrícolas, principalmente el arado y el cincel. Y a su vez se puede pasar un rotocultivador, son implementos que van enganchados generalmente al 3 puntos, ¿sí?
y por medio de engranaje traccionan por medio de la toma posterior de potencia y genera un movimiento de las cuchillas verticales en el suelo, como está en este caso. Dejando bien mullido el suelo, preparando bien la cama de siembra para entrar con sembradoras o plantadoras, según el cultivo. Si hablo de plantadora, ¿a qué cultivo me refiero? ¿A cuál? A lo que decíamos con aquella empresa. Plantadora. Si vengo con una plantadora, ¿qué cultivo voy a plantar? Lo que hablábamos Papa, hoy agámicamente, ajo y papa principalmente. Y si vamos a preparar el suelo y entramos con una sembradora, ahí sí vamos a estar sembrando en grande superficie, lo más probable es que cebolla, zanahoria, tomate a campo, ¿está bien? Ahí hicimos la diferencia de plantar y sembrar. ¿Bien? Este motocultivador, perdón Pablo, tiene un ancho de 50 centímetros de trabajo, 46-50, entonces por ahí para preparar un lomo nos viene bien, o una platabanda, trabajamos más en un lugar donde vamos a hacer el cultivo, vamos y venimos, lo preparamos bien, sin por ahí necesidad de dar vuelta todo el macrotúnel. Trabajamos con el ancho que tiene este motocultivador. Bien, ustedes van a ver también que hay otro tipo de maquinaria, como el tractor, que el tractor nosotros lo utilizamos rastra, utilizamos el disco, y el productor hortícola local, algunos productores que tienen por ejemplo una superficie de invernadero como los que ven allá atrás, que esos son pequeños, pero suelen tener un poco más de ancho, ellos utilizan maquinaria y hacen varias labranzas. Pasan cincel, pasan cultivador de campo, pasan el rotocultivador, que es el que les decía Pablo recién, y pasan incluso un rodillo para dejar mullido, y en un día cosechan, supónganse el cultivo de hoja, la selga, termina el ciclo de una selga que lo hacen en penqueado, generalmente es escalonada la cosecha, o levantan toda la lechuga y en 2 días hacen el abonado, pasan el cincel, pasan el cultivador de campo, pasan el rotocultivador, perdón, y pasan el rolito, ¿está? Para romper los pequeños terrones que tengan. Es decir, que existe la mecanización también con tractor de enganche de 3 puntos, en la producción hortícola, en el invernadero también. No necesariamente se sustenta en este pequeño motocultivador que ustedes están viendo ahora. Ahora hemos hablado bastante, ¿no? Todo lo que iba surgiendo, interviene el operario, interviene el productor. Generalmente en las producciones intensivas a nivel nacional, los productores se hacen cargo 100% de su chacra, ¿sí? Pero también existe la figura del mediero. Es decir, otro productor que, en este caso el productor, le da una porción de la chacra al mediero para que la produzca. Y el mediero le da un porcentaje de la producción. ¿Se entiende? También existe la figura que este mediero contrate jornaleros y le dé una porción de los jornaleros, le dan un porcentaje de la producción al mediero y el mediero le da el porcentaje acordado con el productor. ¿Está? Eso existe. No lo he visto a nivel local, no lo he visto. Lo hemos visto en La Plata, lo hemos visto en el cinturón de Rosario Santa Fe, lo hemos visto en Misiones, Mendoza, en el norte de Argentina, donde son zonas que culturalmente tienen la horticultura de muchos años, ¿no? No lo hemos visto localmente. Lo que sí hemos visto localmente en algunos de los productores, que en el año 0 empiezan con 10 invernaderos, en el año 5 la mitad de los invernaderos están a media produciendo y en el año actual
tienen 5 invernaderos y la mayor de la superficie en desuso en el mayor tiempo del año. Quizás esta puede ser una alternativa, la de poner un mediero, y este mediero que contrate jornalero, como para tener el 100% de la chacra en producción. Pero no han adoptado esa particularidad que tienen principalmente los productores de estas regiones, el Cinturón Verde de La Plata, como decía Alberto, Mendoza, el norte de Argentina, el Cinturón Verde ahí de Rosario, Santa Fe. Oscar les comentó que entre 3 y 4 personas por hectárea en sistemas bajo invernadero, 1 o 2 en sistemas a campo. Y si este sistema a campo es extensivo, seguramente el número de personas va a ser cercano a 1 o menos. Pero hay una particularidad, cuando estamos hablando de una horticultura extensiva, que ya le nombramos los cultivos característicos, como la papa, la cebolla, la zanahoria, el ajo, en cierto momento ese productor va a tener que contratar gente. ¿Para qué? Para la siembra, en el caso que sea con siembras manuales, para la plantación, en el caso del ajo, en el caso de no tener maquinaria, y para qué otra situación más van a tener que contratar gente. Para la cosecha. Podemos tener siembras mecanizadas y siembras manuales y plantaciones, y vamos a tener cosechas mecanizadas 100%, como puede ser en el caso de la zanahoria, como puede ser en el caso del tomate a campo, según el tipo de productor, pero también esa cosecha puede ser mitad mecanizada y mitad manual, como en el caso del ajo. En el ajo pasan una barra que va cortando las raíces de la planta y atrás van los jornaleros levantando el cultivo de ajo en ese caso. Lo mismo pasa con el tomate en alguna situación, cuando la cosechadora deja un 20 o un 30% del tomate a campo, en el campo, bueno, van los jornaleros detrás de la cosechadora levantando lo que quedó, porque quedó mucho. ¿Sí? Bocha, perdón, tomate perita para consumo de industria. Un tomate en invernadero en La Plata se cosecha todo a mano. La cosecha es continua y van sacando solamente los frutos rojos. En el caso de un cultivo de tomate perita que se hace en un lomo y pasa una cosechadora y levanta todo, eso es total, cosecha total. Vamos, eso es mecanizado y lo otro es a mano. ¿Cómo? La papa. La papa es una cosecha, se levanta todo, entonces una vez que ya la papa está, directamente pasa el implemento, puede ser un disco que va girando rápidamente sobre el lomo, va tirando la papa hacia un costado y después, como dice Pablo, en forma manual van levantando, digamos, lo que es un productor, digamos, en un manejo tradicional para la zona. No tiene, es decir, el productor argentino por ahí son muy pocos los que tienen una tecnología superior. La mayoría se maneja con la maquinaria que tiene, se adapta, y ahí va haciendo las distintas cosechas. Podríamos decir cosecha total, cosecha semi-mecanizada y cosecha manual. Bien, les tiro un dato para que tengan referencia. Para plantar 1 hectárea de ajo se necesitan 20 jornaleros para una plantación. Y para la cosecha de la misma, que es semi-mecanizada, estamos hablando entre 6 a 8 jornaleros para levantar 1 hectárea en el día. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos a hacer una recorrida por la huerta? El Diego Proteo. De 25 metros. Tecnología de insumo. Sí, muy bien. Los surcos. Mucho trabajo, ¿no? Les contamos que acá tenemos, aparte de nosotros 4 en la cátedra, tenemos 2 integrantes más, el personal de campo, dedicado a esta superficie. Estamos hablando de media hectárea de superficie en la huerta en este momento en producción. Bien,
Son ellos los encargados principalmente de preparar los ensayos, plantarlos, sembrarlos, llevarlos adelante, regar y evaluar, junto con los docentes. Bien, ¿qué cultivos vemos? Porque tienen en el práctico un ítem que dice cultivos. ¿Qué están mirando acá? ¿Qué pueden ver? ¿Qué conocen? Va. Zapallo, ¿no? Zapallo ya. Bien, zapallo tronco. Acá, ¿qué es esto? ¿Qué cultivo es este? Batata. El cultivo de batata. En ese mini invernadero, ¿qué ven? Lechuga. Ahí se hizo la siembra de zanahoria, como les comenté. Ahí atrás de ustedes está preparado el surco, los surcos para una plantación de ajo que vamos a hacer la semana que viene. Acá está la siembra directa. ¿No lo abonaron, de profe? febrero, dijiste? Sí, ¿Ya lo abonaste? te comenté recién. Sí, eso ya está abonado desde el año pasado. ¿Esto es batata? Batata. Qué rara, nunca había visto. Sí. Ah, el trigo, sí, sí, sí. Chicos, tenemos zapallito redondo de tronco hasta la mitad. De la mitad para allá tenemos el zapallito alargado, el zucchini. Que a diferencia, una de las principales diferencias con el zapallo que los tenemos ahí atrás de ustedes, el ciclo del zapallito es mucho más corto. Estamos hablando entre 70 a 90 días y estamos haciendo referencia al cultivo de zapallo entre 120 y 150 días. Y vieron que tenemos condiciones climáticas en la región. Tenemos un periodo libre de helada de 180 días. Por lo tanto, como estas especies no toleran las heladas bajo cero, las temperaturas bajo cero, podemos hacer un solo ciclo de zapallo, pero podemos llegar a hacer 2 ciclos de zapallito. En octubre ya estábamos cosechando zapallito en este mismo lote. Terminó el ciclo, se levantó y a fin de enero estábamos sembrando lo que ustedes están viendo en este momento. Bien. ¿Será importante conocer el ciclo de cultivo? Es importante. Y ahí lo tenemos que relacionar con las condiciones climáticas, con la planificación de la huerta en sí. ¿Está? Hicimos hincapié también, en cultivo forzado y semiforzado. Cultivo forzado son aquellos cultivos que se realizan debajo de una estructura y cobertura durante todo su ciclo, como puede llegar a ser los invernaderos que están ahí atrás de ustedes. Nosotros ponemos un plantín de tomate o un plantín de lechuga, hasta que termina su ciclo está ahí adentro, protegido. ¿Protegido de qué? En invierno del frío, de los vientos fríos, con buenas condiciones de humedad y con buenas condiciones de temperatura. ¿Está? Dependen de la temperatura los cultivos, principalmente para desarrollarse. Y un cultivo semiforzado es aquel cultivo que principalmente en su etapa inicial, que es desde la siembra hasta que desarrolla un plantín adecuado, está protegido, como estuvimos hoy en una plantinera. Ese puede ser un ejemplo. Y después es llevado al campo. En ese caso podemos mencionar al cultivo de zapallo, al cultivo de zapallito, podemos mencionar al maíz para choclo, una selga que hacemos a campo, un plantín de batata. Esa batata que tenemos ahí se realizó dentro de un microtúnel, de un mini invernadero, como vemos ahí, y después se trasplantó al campo. ¿Está? Ese sería otro ejemplo de cultivo semi-forzado. ¿Está claro?
mote, boniato, depende del lugar donde se haga. Es muy del norte, pero nosotros la hemos probado hace muchos años y anda muy bien el cultivo. Entonces este año que hicimos, nosotros los años anteriores comprábamos las guías, porque también hay productores de guías, comprábamos las guías de batata que traíamos de Chaco o las traíamos de Mendoza, pero mayoritariamente venían en caja y se deshidrataban mucho. El que se pone en el suelo es una guía. Este año hicimos el vivero, es decir, preparamos un lugar, ahí pusimos las batatas, compramos bolsas de batata a algunos mayoristas locales, conseguimos 3 variedades, las pusimos, digamos, hicimos 3 líneas, pusimos 3 cintas de riego, armamos un surco y fuimos poniendo las batatas, no que se peguen, sino separaditas y las más grandes posibles. Las tapamos, le pusimos un microtúnel y más o menos el vivero en este año fue un poquito tardío. Generalmente se prepara a mediados de septiembre, nosotros lo preparamos casi a fines de septiembre. Plantamos el vivero, le pusimos un microtúnel, le pusimos polietileno, lo regamos con bastante agua y empezó a largar guías. Más o menos esas guías las empezamos a trasplantar a partir de los 60 días, son 2 meses que está en vivero, y a partir de ahí ya habíamos preparado el suelo. Preparamos el suelo con lomos cada 60 y fuimos acostando las guías que sacamos. Vamos a simular, este es un yuyo, pero vamos a simular que esta es una guía, porque están muy grandes las batatas. Esto no es batata, entonces ¿qué hacíamos? Estaba la batata empezaba a dar guía. ¿Qué hicimos? Cuando tenía cierta altura, apoyábamos el dedo, sacábamos la guía y esa guía la acostábamos en el suelo, cada 20 centímetros. Se tapa, se riega y empezó a desarrollar toda esta área foliar. Esta más o menos va a estar para la cosecha principios de mayo aproximadamente. Y bueno, desarrolla abajo una raíz, que es la raíz, es la batata, y esas batatas después las vamos a cosechar y vamos a estimar rendimiento, parte del comedor. Esos son alimentos muy ricos, con muchos antioxidantes, con muchos flavonoides, con la presencia de muchos fitoquímicos que son importantes para la salud. No solamente tiene que cuidar de la sociedad, sino también cuidarnos entre todos y cuidar el ambiente. Esto no tiene ninguna aplicación, esto se desarrolló normalmente y estamos ahora a la espera que estamos en marzo, va a estar con el área verde, abril y ya mayo se empieza a amarillar y ya me está diciendo la planta que se tiende a secar y que ya las batatas están formadas abajo y podemos realizar la cosecha. Así un poco el esquema de lo que es el cultivo de batata. La diferencia que es similar a la batata es el cultivo de zapallo. Estamos hablando entre 130 a 150 días. Por lo tanto es un cultivo que se puede realizar en la región porque entra en el periodo libre de helada, que es aproximadamente de 180 días. Bien, por lo tanto eso previamente está planificado. Tenemos que tener planificado cuándo tener preparado el lote, cuándo desocupar el lote, primero que nada, y cuándo tener preparado el lote para hacer la siembra, en tiempo y forma. Hay cuestiones agronómicas que tienen que ver con la temperatura óptima de germinación de los distintos cultivos. En el caso del zapallo estamos hablando entre 18 y 20 grados centígrados, temperatura a la profundidad de semilla, a la profundidad de siembra, que lo vamos a tener ahí en un suelo desnudo a final de octubre. Bien, pero si usamos la tecnología de proceso como son los cultivos de cobertura, seguramente esa temperatura óptima de germinación la vamos a tener 15-20 días posterior. Eso también para tenerlo en cuenta. Y hacemos muchas referencias y hacemos muchas investigaciones en base a estos
tecnología de proceso, porque creemos que nos van a ayudar a mantener temperaturas de suelo. Imagínense enero estar acá parado a esta hora, temperaturas de suelo menores, nos va a permitir conservar más el agua de lluvia, por lo tanto vamos a tener que regar menos con agua de menor calidad. Eso va a influir en el costo de la producción. ¿Está bien? Bien, estamos llegando a fin de ciclo. Estamos en marzo, mediados de marzo. La cosecha de este cultivo se realiza antes que ocurra una helada en la región. Estamos hablando promedio una helada en la región, 18-20 de abril. Es decir, las primeras semanas de abril ya hay que empezar a cosechar. Y puede ser una cosecha total. Levantamos todo. Y para levantar este cultivo no tenemos maquinaria, solamente tijera de corte, tractor, carro y cosechar. Una cosecha manual, como dijo el compañero, y total. ¿Sí? Estábamos haciendo unas primeras averiguaciones sobre hacer cosecha escalonada y cosecha manual, cosecha total. ¿Qué significa escalonado? Que venimos al lote en enero y si tenemos algún fruto amplio cosechado, lo levantamos. Siempre teniendo en cuenta el valor de ese producto en el mercado. Si ese producto está valiendo, el zapallo tiene un valor importante en el mercado, seguramente va a ser tentador hacer esta cosecha escalonada. No le va a hacer nada a la planta, al contrario, la va a ayudar a la formación va a mejorar la formación de los próximos frutos. ¿Bien? ¿Está? Eso para tenerlo en cuenta mirando el mercado. Si el zapallo vale y lo tengo en el campo, vengo y cosecho algunos. Y comercializo. No dejemos de mirar qué está ocurriendo en el mercado. ¿Bien? Aquí estamos en la clase de riego específica que están viendo acá estas cifras, un sistema de riego por goteo. Lo van a ver mucho en nuestro sistema productivo. Estas son las tradicionales cintas de riego, por ahí circula el agua, tiene la cinta de riego tiene los goteritos cada 10 centímetros, cada 10 centímetros hay un gotero, puede ser cada 20, puede ser cada 50, pero nosotros lo más tradicional y que se adapta muy bien a estos cultivos, como es el caso de estas crucíferas, de estos repollos, cada 10 centímetros anda bastante bien. Que implica todo un sistema de cañería porque la tenemos que conducir al agua. Ustedes ven que acá hay colectores, se agujerea este caño de 1 pulgada y se tira la cinta de riego muy liviana, donde nosotros vamos a hacer los riegos en los momentos que sean necesarios. Ustedes ven ahora que ha llovido mucho, hay mucha humedad, este sistema de riego no se toca. En condiciones donde ya empieza a haber algo de sequía, más temperatura, uno puede hacer un riego de 30 a 40 minutos con este tipo de sistema de riego. Eso básicamente, si alguien quiere agregar más, por ahí le podemos aportar información. Ustedes ven que hay unos ganchitos de alambre que simplemente se usan para que no se levante la cinta porque es muy liviana y ahí queda anclada y cada tanto le vamos poniendo una cintita para dejarlo lo más derecho posible. Porque cuando no se riega a veces el viento la mueve un poquito. Entonces bueno, le ponemos un alambrecito y queda ahí el sistema para los momentos que sean necesarios. Como insumo variable para lo que es una producción hortícola, el riego por goteo es muy importante, como decía Oscar recién. Pero cada especie, cada cultivo requiere una cierta cantidad de dosis de riego, o milímetros de riego por metro cuadrado y por día, que es la dotación de riego que una planta necesita para poder vivir, producir y generar un buen rendimiento. Entonces,
para que ustedes tengan así como concepto general, no todas las especies se riegan con la misma cantidad de minutos o la misma cantidad de agua. Por ejemplo, una lechuga, un cultivo de repollo en sus inicios o brócoli, un cultivo de acelga, que son cultivos bajos de hoja, requieren en promedio al año 3 litros y medio por metro cuadrado y por día. ¿Para qué se creen que es importante eso? Saberlo, medirlo, conocerlo. Y para no usar mal el agua. No desperdiciar. Para no desperdiciar el agua, para hacer un costo energético acorde a nuestro cultivo, porque si vos te pones a regar un cultivo de lechuga 5 horas, la inundás, no crece y gastás energía y gastás recursos humanos, ese cultivo de lechuga no te va a pagar lo que vos gastaste para generar ese producto. Entonces, todo tiene que ser usado eficientemente. El riego por goteo se creó para usar agua eficientemente. Darle la cantidad de agua que requiere cada cultivo en su momento y acorde al momento del año que estamos. Si yo le digo en pleno invierno que va, yo le dije promedio 3 litros y medio, pero en invierno a lo mejor tenemos que regar un litro y medio o 2, y en verano a lo mejor tenemos que regar 4 o 5 en la lechuga, ¿estamos? Eso va a ir manejado en función de la fenología del cultivo, de cómo esté avanzando el cultivo. Una lechuga que esté recién trasplantada no nos va a consumir ni la mitad de agua que una lechuga que esté a punto de cosecha. Y como ese ejemplo, cualquier cultivo. Así que es importante que ustedes eso lo tengan en cuenta. El costo de un riego por goteo es el costo del material, pero el costo energético para impulsar la bomba y todo lo que tiene que ver adentro de un costo de un cultivo, de cualquier cultivo. ¿Les quedó más o menos claro? Sí. Allá en el otro lote de zapallo. Allá también hay lote de zapallo. Que ven acá que no ven allá. O que, perdón, que ven allá que no ven acá. En ese lote. El cultivo es el mismo, ¿qué tiene? Nylon. No, está bien, aquí está el nylon. Tiene multi acá lo dijeron y allá nada. Acá, la intención de poner, en este caso, es un desecho que viene de la agricultura pampeana, que es el silobolsa, ¿sí? Que por ahí se reutiliza en otras industrias. Nosotros lo reutilizamos en un proceso productivo. ¿Sí? No. Lo reutilizamos en un proceso productivo, es decir, de la agricultura pampeana actual, hay una retroalimentación al sector hortícola. Eso también lo venimos evaluando en los últimos años, con la intención de gastar menos agua, ¿sí? Con la intención de que no prosperen las malezas. Ustedes fíjense, debajo de este nylon no hay luz, no van a prosperar las malezas. Simplemente lo que hemos hecho fue roturar el suelo, poner silobolsa, agujerearlo y sembrar. De esa forma usamos menos recurso hídrico, gastamos menos electricidad e inclusive existen experiencias en la cual no se usa agua. En este caso sí, pero también existen experiencias donde no se riega. ¿De qué precaución toma el productor? Roturar bien el suelo, esperar que ocurra una precipitación, que son características en primavera en nuestra región. Una vez que ocurrieron 30, 40 milímetros, coloca la lona, agujerea y siembra. Y le hace un riego de asiento manual, con regadera o con manguera, y con eso es suficiente para que el cultivo de zapallo desarrolle vegetativamente y genere producción. Número de fruto, rendimiento y precocidad. Eso también es importante, que si nosotros llegamos ante un mercado con zapallos, como en este caso zapallos ancos, zapallos de socauto, van a ver uno alargado que se llama zapuco, llegamos ante el mercado, antes que el resto, vamos a obtener lo más probable mejores precios. ¿Está bien? Es importante que lo sepan. Es decir, tienen un contrato. Y ese contrato es muy precario. Cuando digo muy precario, estoy hablando de menos de 5 años de contrato. Profe, perdón que te corte, ¿y el precio cómo lo fijás ahí, del contrato?
¿A qué? Viste que vos, por ejemplo, en Hacienda tenés, no sé, novillo de arrendamiento, ahí cómo se... Mira, es muy informal, como todo el sector en sí. Informal es si estamos cerca de una ciudad, si tenés Hoy está haciendo mucha influencia el negocio inmobiliario. Si tu chacra está al lado de un loteo, esa chacra, ese contrato seguramente va a valer mucho más que si estamos un poquito más alejados. Tiene que ver más que nada el arreglo que haga el productor con el dueño de la tierra, principalmente. Y estos factores externos que hacen a que tenga mayor valor o menor valor. O sea que depende del lugar que vaya a alquilar. Sí. Creemos nosotros que un buen contrato, si ustedes el día de mañana quieren empezar con una producción o una empresa hortícola, mínimo 10 años. Porque en esos 10 años van a instalar, van a hacer mejoras en esa tierra, principalmente de invernadero, de infraestructura, de galpones para las herramientas, un galpón para el tractor, una sala de ósmosis, por ejemplo, un riego, por lo menos mínimamente 10 años sería lo ideal para instalarse, e invertir en esa. ¿Bien? Lo que estabas hablando, Pablo, que justo no te alcancé a grabar, ¿viste? Es que hoy el productor no es dueño de la tierra. Pero a su vez, quería comentarles eso que les dijo, no es solamente en La Pampa, quiero decir. El tema de el costo inmobiliario que tiene hoy el precio de la tierra y la competencia con el productor hortícola. Es decir, el cinturón verde más grande de Argentina está hoy en La Plata, se encuentra en La Plata, y cuando nosotros vamos allí, los colegas, los docentes, cuando vamos a veces a algún viaje, nos mencionan siempre la misma problemática. Hoy el cinturón verde más grande de Argentina en superficie bajo cubierta está en competencia con el valor inmobiliario. Lo mismo pasa con la producción hortícola, porque en todo el país. ¿Por qué? Porque el productor hortícola que produce hortalizas frescas, le conviene estar cercano a la ciudad por el tema del flete, no en un pueblo a 40, 50, 60 kilómetros. En La Pampa lo dejamos como incógnita, porque tal vez para vender a Santa Rosa, si uno está a 70 kilómetros y consigue, digo un caso hipotético, tiene buena calidad de agua, no arrienda, es dueño de la tierra, y eso puede ser una situación hasta mejor que estar al lado o estar en Santa Rosa, que tenemos mala calidad de agua donde estemos. Ojo que hay un lugar en Santa Rosa que puede ser potencial en cuanto a calidad, pero está muy urbanizado. Pero bueno, eso ya sería la zona quinta, ¿está? Como toda situación, hay que analizar el agua. No podemos decir tal zona, tal otra. Mucho la calidad de una zona a otra. Exactamente, de un vecino a otro. Es decir, vos si tenés por ahí. Exactamente, el mismo Tuay, históricamente se escuchaba hay buena calidad de agua, médano, sí, tal vez porque a alguno no le sentía sabor, pero lo que nos interesa a nosotros es saber el análisis que tiene. Primeramente, como algo muy rápido, pH y conductividad, que la conductividad le dijo Alberto que es el contenido de sales. Si eso tiene alto contenido de sales, ya descarto, pero puede pasar que 2 leguas para una dirección tenga mala calidad o mejor calidad de agua. ¿Por qué? Por el origen del acuífero. Está históricamente La Pampa, hace cientos de miles de años atrás, cubrió el mar. Está entonces nosotros tenemos presencia de sodio en muchos lugares, en los acuíferos. Sodio, carbonatos, hidrógenos carbonatos, que son los que hacen algún tipo de desastre, cloruros u otro tipo de aniones y cationes en el agua. ¿Está? Pero sépanlo ustedes
para administrar al día de mañana, que es una picardía no evaluar algunas cuestiones estructurales, como les mencionaron hoy los colegas, suelo, agua, características económicas, cercanías a la ruta, cercanía a los puntos de consumo. No es lo mismo un pueblo, Santa Rosa, ustedes se hacen en una huerta con ciertas dimensiones, porque acá la podríamos ampliar, tiene 6 hectáreas nuestra huerta, rúcula, se la sacan de las manos porque están los restaurantes, hay cierto poder adquisitivo, y si se van, qué sé yo, a un pueblo, no Hacha, ¿cómo se llama el pueblo que está al lado? Quehue, no se las compra nadie. Claro. ¿Está? Le van a comprar la selga, pero no la va a comprar nadie por una cuestión cultural. Son cuestiones a tener en cuenta en la planificación. Agregando a modo personal, me parece que también la reglamentación del avance, del avance inmobiliario, el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de los pueblos, tienen que ser orientados a lugares quizás donde no hay agua de buena calidad y dejar aquellos lugares de reservorios de agua de excelente calidad para la producción de alimentos. ¿Se entiende? Y que no ese agua sea utilizado para llenar una pileta. ¿Se entiende? Eso tendría que ser, creo, pensando en las generaciones futuras, que las ciudades crezcan hacia esos lugares. ¿Bien? Cuidando el recurso subterráneo que tenemos. Y creo que también es una propuesta para los municipios, dentro del ejido municipal, tratar de dejar un lugar para poder hacer este tipo de producción, donde hay calidad de agua, donde el mercado está medianamente cerca, como para poder fomentar la actividad. Creo que es muy importante. Puede que con toda la problemática del río Atuel en su momento hayan desaparecido varios pequeños productores por el tema de la cercanía del agua. Eso ya nos vamos a la historia. Sí. El tema de la construcción de los nihuiles, no sé si vos querés agregar algo, en la región norte, en la entrada en la cuenca, en la entrada del río Atuel, hubo un gran desarrollo bajo riego. Hay registros históricos de producción ganadera y producción hortícola, sobre todo. Una vez que el río dejó de correr, incluso no se terminó con ese tipo de producción, incluso hubo un éxodo poblacional. La gente que habitaba en esa región, que era próspera, porque donde hay agua, el recurso agua, es próspero no solamente para la producción, sino es próspero para el asentamiento de las poblaciones. Es decir, que en 1947 se empezaron a hacer los primeros taponamientos de la presa del Ñubil para ir frenando el agua, que el cauce natural llegaba hasta la mitad de la pampa. Entonces, esas obras hicieron que cada vez más Mendoza se fuera apropiando del recurso tan importante que es el agua. Entonces, parte del oeste pampeano, Santa Isabel y el resto, muchos migraron y otros tuvieron que buscar otra actividad, pero se hacía horticultura. Lo que pasa que, bueno, es una disputa que tenemos durante muchos años, en las cuales, bueno, se han presentado distintos reclamos, en los cuales, bueno, Mendoza le cuesta largar el agua. Entonces, bueno, nosotros como pampeanos nos vemos limitados de disponer de ese recurso, que tendría que ser un recurso para todos, ¿no? Bien, continuando con la línea del práctico, vamos a hablar de infraestructura. Acá tenemos dos tipos de infraestructura bien claras: los macrotúnel a mi derecha y el microtúnel a mano izquierda. Si hubiésemos venido en enero o febrero, hubiésemos visto un sombráculo instalado ahí donde están los repollos, los brócolis, los coliflores. ¿Está? Alberto, ¿querés? Bueno. De los macros. Vamos a hablar un poquito de lo que es
la estructura de estos tipos túneles altos, macrotúneles tan característicos de La Pampa, que si ustedes van a recorrer algún productor, muchos productores de La Pampa, el 95 o 90% de los productores tienen este tipo de estructura porque tienen varias ventajas. Primero, que están construidos de una forma que en La Pampa es bastante preocupante el tema de vientos y cómo podemos protegernos de esos vientos en la producción hortícola. Bueno, ya el hecho de tener un invernadero, un túnel alto, que resista vientos, que de la forma semicircular que tiene, puede hacer mucho más fácil de evitar que los vientos nos rompan el polietileno, nos rompan las puertas, ya es un avance. Este tipo de estructuras consta de hierro negro de 6 metros de largo, vienen estandarizados. Eso se le suelda unos 2 metros más y se logra el arco que ustedes están viendo ahí, de 8 metros y pico. El arco que va a servir para construir el túnel alto. A ese hierro negro se lo pinta con pintura antióxido blanca, convertidor de óxido blanco, que tiene dos funciones: prevenir el óxido y a su vez proteger el hierro. A su vez consta de alambres, a su vez consta de torniquetas, y la particularidad que tiene es que una vez que el productor lo sabe construir, lo puede hacer él mismo. Es una forma de construcción que, una vez que implica el saber cómo se construye una vez, se puede hacer baterías de estos tipos de invernadero y el productor puede ir avanzando en su predio con más o menos invernadero, de acuerdo a cómo esté planteada la producción. Casi todas las producciones de La Pampa, hablo de La Pampa porque es un poco donde estamos nosotros, tienen una estructura mixta, 70% bajo invernadero, 30% a campo. Salvo en la zona de 25 Mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval, que es todo lo contrario, es todo a campo y poco bajo cubierta. Si vamos a visualizar cómo están distribuidos los productores en La Pampa, ¿dónde están? Tienen todos estructuras con túneles altos. Obviamente que adentro está el riego instalado, como dijo Caroy, como dijo Bocha, que se instala riego por goteo. Acá no se concibe regar de otra forma que no sea que con riego por goteo, porque estamos usando una infraestructura para las plantas, pero a su vez esas condiciones se las tenemos que dar. Riego por goteo, buena calidad de semilla, buena calidad de plantín, proveernos de un plantín con pan de tierra de excelente calidad, buena calidad de los plásticos y de la infraestructura que tiene, para poder lograr una cosecha correcta y que de los 5 ciclos de lechuga que podemos hacer acá, salgan los 5 ciclos de lechuga vendibles. ¿Estamos? Que genere dinero y que genere plata para el productor y que pueda vivir. Y otra cosa muy importante, ¿qué unidad económica tiene que tener un productor para poder vivir? Eso ya está estudiado. Uno puede dar una orientación. Si un productor tiene que vivir de la actividad, hoy con 8 o 9 túneles de 6 por 50, que es el cálculo que van a tener que hacer ustedes en el práctico, una estructura de 6 por 50 es un módulo que nosotros proponemos. ¿Por qué de 6 por 50? Bueno, tiene muchas lógicas. 50 metros porque el riego, más de 50 metros se hace ineficiente, 50 metros porque la ventilación de este tipo de invernadero es correcto, si son de 100 metros se ventila mucho menos y se condensa el calor en pleno verano al medio y se pueden quemar los cultivos. Entonces, tiene mucha lógica, pero toda esa lógica está en función de lo económico. Nosotros no podemos vivir con estos 2 túneles para nosotros como familia, si fuéramos una familia productora. No vamos a generar los recursos para poder vivir. Entonces la unidad económica significa una unidad que me permita producir, generar producción y generar un ingreso en monetario que nos permita vivir como cualquier otra actividad, como si ponemos un kiosco. ¿Está claro? Sí. El plástico que se utiliza, como le dijo Oscar en la primera clase, es un plástico que se llama polietileno LDT, que significa larga duración térmica, de 150 micrones, de 200 micrones, de 50 metros de largo por 7 metros 20 de ancho. Ese es el típico polietileno que se pone en este tipo de estructuras. Si ustedes van a hablar de invernaderos tipo capilla, como se usan en La Plata, ya se usan otro tipo de polietileno, con otras dimensiones. Y una cosa muy importante, nuestro invernadero va a tener que estar acorde al polietileno que existe en el mercado. No podemos hacer un invernadero de 15 metros de ancho y el polietileno viene de 12, porque no vamos a tener forma de cubrirlo. Entonces es muy importante eso.
como son otras cosas importantes de la orientación del invernadero, de cómo ponerlo en función de los vientos. Siempre se pone norte-sur, porque los vientos más predominantes vienen justamente de esas dos direcciones, y uno tiene que tratar de pegarle, que el viento le pegue en la menor cara de exposición que tenga el invernadero. En este caso, este está puesto norte-sur, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Entonces las caras que menor le pega el viento son las dos puntas. ¿Me olvido de algo? Dije, ¿me faltó algo? Perfecto, agregar también que en la huerta tenemos una ósmosis, en ósmosis inversa, donde va a mejorar esa calidad del agua, y priorizamos ese agua acá dentro de los invernaderos, para que se salinice lo menos posible. Una cosa muy importante que está diciendo el agua es que la huerta en este momento, siempre desde que se inició Oscar, el agua no es buena, no de buena calidad. Tiene alto contenido de sales, tiene alto pH, y nosotros, si queremos empezar a producir, como dijimos, bajo cubierta, los chicos acá con la cátedra han incorporado un equipo de ósmosis inversa, que eso nos permite desalinizar el agua que tenemos por naturaleza, sacarle un montón de sales perjudiciales, entre ellas las de sodio, y poder incorporar agua casi destilada adentro de los invernaderos. Con lo cual no vamos a salinizar tanto el suelo a largo plazo ni a corto plazo, y podemos tener cultivos medianamente bien. Una cosa es a campo, los cultivos se desarrollan bastante bien por ser el agua que tienen, pero ¿por qué? Porque tenemos la bendición del agua lluvia, que medianamente va siendo como un equilibrio, va lavando sales, pero bueno, adentro del invernadero, acuérdense, no entra el agua de lluvia. Hasta los 4 años que cambiemos el polietileno, que podemos hacer una rotación de cultivos, agregarle abonos verdes y todo lo demás, no entra el agua de lluvia. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con el agua que vamos a elegir para producir. También la distribución de los cultivos es como en el surco, norte-sur, ¿está? Porque no solamente por el viento, o sea, en esta es una situación conveniente, que si tuviéramos que hacerlo en otra orientación. Muchas veces los productores dicen, no hago esa orientación porque se me rompe el frente del invernadero. Fíjense que este está roto por el viento. ¿Qué prefiero? ¿Que se me rompa el frente o que se me rompa el invernadero de los costados? Si viene un viento muy intenso, ¿está? Entonces, esa otra situación. ¿Y qué dijimos hoy? ¿Cuál era el proceso más importante para las producciones vegetales intensivas, biológico? Fotosíntesis. La fotosíntesis. Entonces, si nosotros tenemos un cultivo alto como el tomate, no vamos a tener una buena distribución de la radiación en el día, si lo oriento de otra manera. Algunos tomates, si tuviera, supónganse, los surcos de esta manera, perpendicular a lo que está orientado hoy norte-sur, algunas plantas harían sombra por altura a las de atrás. Microtúnel. ¿Está? El mini invernadero o microtúnel se asemeja mucho al macrotúnel, nada más que en menor medida. Ya lo vamos a ver, los costos de los mismos al finalizar el práctico. ¿Está? A diferencia de los macrotúnel, la estructura de este mini invernadero en este caso es de caño de termolén. Caños de termolén que vienen de 6 metros de largo, lo cortamos en 3, generamos 3 caños de 2 metros, ¿sí? Que van anclados al suelo mediante una estaca de hierro, ¿sí? De hierro del 10. Ya lo vamos a ver en detalle cuando hagamos los cálculos de costo, ¿está? De esa forma, cada 2 metros vamos poniendo los distintos arquitos. ¿Bien? ¿Qué puede ser? Caño de termolén de 3/4 y caño de termolén de media. Nosotros acá en la Facu tratamos de poner un caño de 3/4 cada 2 de media. Eso le va a dar más rigidez al microtúnel, ¿sí? Principalmente cuando está expuesto a estos vientos y a las lluvias intensas. ¿Bien? A su vez, una vez que pusimos todos los arquitos, en cada extremo, asemejándonos a los postes esos, en cada extremo ponemos una estaca de hierro.
y a lo largo hacemos de estaca a estaca, vamos pasando los hilos longitudinales, ¿sí? Y le damos media vuelta en el arco y continuamos. Llegamos a la estaca que está en aquel extremo y volvemos nuevamente. Según la cobertura elegida por el productor, según la época del año, va a ser la cantidad de hilos longitudinales que vamos a ir pasando. En este caso un polietileno de 100 micrones de espesor, de 2 metros de ancho, el rollo de este es de 100 metros de largo, a diferencia de aquel que es de 720. Optamos por 7 hilos longitudinales como mínimo para sostener la fuerza que va a hacer el viento y la lluvia sobre la cobertura. ¿Se entiende? Le hacemos una estructura mucho mejor. Pero si la cobertura que vamos a hacer, estamos en pleno diciembre, vamos a hacer, en este caso si es un cultivo de lechuga, vamos a hacer el mismo cultivo de lechuga, la cobertura elegida puede ser una tela media sombra. Y una tela media sombra deja pasar el aire, ¿sí? Y a su vez es mucho más liviana con respecto a la cobertura. Por lo tanto, los hilos longitudinales pueden ser menos. ¿Puede influir en el costo? Y mínimamente, pero se lo tenemos que transmitir. Un compañero de ustedes me preguntó por tela Pau Pau o tela antihelada. La tela Pau Pau nos va a proteger al cultivo de las bajas temperaturas, debajo de 0 grados, ¿sí? Pero también nos va a atenuar la radiación incidente sobre el cultivo en pleno verano, o sea, nos va a hacer un efecto sombra también. Es decir, la tela Pau Pau la podemos utilizar en cualquier época del año. También es livianita. Los arcos también los podemos realizar de hierro. De hierro número 9, número 8. Seguramente va a encarecer el costo de mi microtúnel, ¿sí? Pero es otra alternativa. ¿Está bien? And in the naked light I saw 10,000 people maybe. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Play my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence.